Aquí estamos. Pues bueno, ustedes, la verdad que acordémonos de que el capítulo 8 que estamos estudiando de Juan, que vamos pianito, pianito, pero pasos seguros, le llamamos el capítulo de los contrastes, ¿sí? Bueno, que comienza con el evento de la mujer adúltera y contrastamos la gracia y la ley, ¿sí? Luego entramos a la parte donde contrastamos la luz de las tinieblas, que ese básicamente era del 12 al 20, y hoy vamos a hablar de la vida y la muerte, del versículo 21 al 30, ¿sí? Faltan como dos comparaciones, me acuerdo que son cinco. Lo que pasa es que es bien interesante ese capítulo justamente por entender el uno y el otro. Siempre han dicho ahí que el uno es el antídoto, la, la ausencia del otro, y realmente que cada uno de los dos tiene un significado bien profundo. Y hoy vamos a hablar justamente de la vida y la muerte. Entonces, si tienen sus Biblias ahí, y vamos a seguir Ya. leyendo entre todos. Me ayudan, vamos a leer del 21 al 30. Y como siempre, si me ayudan leyendo dos versículos, hay 5 voluntarios que podemos leer dos versículos cada uno. Por favor, Empiezo. dale. Dice, Jesús habló de nuevo. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los jefes judíos dijeron, ¿estará pensando en matarse? Y por eso dice que no podemos ir a donde él va. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Pero si creéis que yo soy, en vuestros pecados, pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en Él. Son pasajes cuando uno los lee así, tipo de Bible Challenge, a ustedes que a veces vamos un poco rápido, es un poco peculiar, que se repiten bastantes y voy a estar, pero no estoy de qué es lo que realmente está hablando el Señor, y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, el versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Interesante, vamos a hacer varias anotaciones de esto a ustedes, pero va a llegar un momento donde ya no va a poder ser hallado el Señor. Y esa parte es bien importante a ustedes. Yo creo que lo que tenemos que mencionar es que la misericordia de Dios es infinita, vamos a decirlo, en cantidad, más finita en tiempo. Entonces ese es el concepto que a mí me llama la atención, que es, no hay pecado tan grande que Él no te pueda perdonar si tú te arrepientes. Pero sí llega un momento en el tiempo donde esa misericordia ya no va a poder ser alcanzada. Es como, pero ¿será que no sé? Sí, ya sea que Él venga o ya sea que termine tu vida acá. Por eso también es algo de premura a ustedes. Es como, ok, hay que entrarle al tema. Bueno, lo voy a ir viendo más adelante, cuando sea grande, a ver qué pasa, ¿verdad? Sino que realmente ser muy intencionales, no dejar a la gente, o sea, a mí la premura que me genera también es, si uno ya tiene al Señor, ¿qué de los que no? ¿Y qué si el Señor viene mañana? O sea, se acabó. O sea, se acabó esa oportunidad, se acabó esa ventana para entregarle la vida a ustedes, de cada uno de los que conocemos, de los seres queridos.
¿Y cuándo nos debería mover? Porque de gracia recibimos, de gracia deberíamos de dar. Y quiero que leamos y recordemos la historia de el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Está en Lucas 16. Toda comienza, creo que del 15 al 31. Pero vamos a saltar a partir del, no, perdón, del 19 al 31. Pero vamos a leer solo pedacitos, iniciando en el 22. O sea, está el rico y el Lázaro. Al final de cuentas, los dos se mueren. Uno tuvo una vida muy, vamos a decir, agradable aquí en la tierra, el otro no. O sea, Lázaro no. Y dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, pongámonos el contexto en el que está el rico. Alzó sus ojos, o sea, claramente está en una situación, en un lugar donde estaba abajo, ¿no? Estando en tormentos. O sea, la palabra es bien fuerte. El rico estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham. O sea, sí lograba ver hacia arriba y sí lograba reconocer. Y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. O sea, una llama específica para él que no lo deje en paz y que remoje la punta del dedo en agua y me refresque. O sea, no es como tráeme algo, tomar algo. El tormento es tan fuerte que una gotita me marcaría la diferencia. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. O sea, ya no se puede, ya no te puedes cambiar del destino que tú escogiste tener. Esa parte es bien importante. Ustedes, por eso hace más sentido cuando se dice, me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. O sea, llega un momento donde no, o sea, rechazaste al Señor, ok, viví con la consecuencia de haberlo hecho. Y decía, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Va a ser salvar a mí, salvemos a los demás. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán a aquellos, aunque alguno se levantare de los muertos. Y aquí, por supuesto, está hablando, haciendo referencia al Señor, para ustedes, pero tal vez el mensaje clave es, acá nos da un destello de lo que puede ser el infierno, de lo que es la separación absoluta de nuestro Señor. Y porque a veces lo que terrenalmente uno dice, la verdad es que seguir a Jesús puede ser aburrido, puede ser cansado, es sacrificial. ¿Ah? O sea, no es todo lo que yo visualizo. Pero, y lo vamos a ver a otra continuación. ¿Por qué? Porque tenés una mirada en el mundo. O sea, pensando que la muerte física es lo que realmente va a marcar la diferencia. La muerte física, recordemos que es la separación del cuerpo del alma. La separación espiritual es la separación del Espíritu Santo. Y eso es el problema serio a ustedes. Y eso es lo que realmente uno tiene que como tener conciencia. Otro tema dice, ustedes morirán en su pecado. Esa parte es bien interesante porque dice sus pecados. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, es que con un pecado basta. Leamos lo que dice Mateo 12, 30, 31. Mateo 12, 30, 31. El que no está a favor mío está contra mí. Y el que no recoge mi lado, desparrama. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Lo habíamos mencionado superficialmente en alguna ocasión, pero ¿cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Veamos que dice Juan 16, 8, 11. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el Espíritu Santo viene a redarguirnos, a ustedes, a mostrarnos el pecado que tenemos por no creer en el Señor. O sea, el pecado principal que el Espíritu Santo quiere redarguirnos
es el no creer en el Señor Jesús, ¿sí? Y cuando no le creemos, lo blasfemamos porque lo hacemos mentiroso. De ese pecado se refiere Mateo 2:71. O sea, a veces hemos pensado que es si hablas mal del Espíritu Santo. Acá específicamente lo que se refiere es la función principal del Espíritu Santo es convencerte de pecado, y si tú no cedes ante eso, es lo único que no se te puede perdonar. O sea, entiende la lógica. A ustedes es, ok, ¿no quieres creer? O sea, no es que no se te quiera perdonar entonces es inaceptable, sino que es porque esa es la llave. Ese es el puente que te lleva al Padre, y tenemos que ponerle extrema atención porque es la que nos lleva al infierno. Tengamos también un concepto bien claro a ustedes. El infierno no fue creado para los hombres. El infierno fue creado para el diablo y sus secuaces. Pero al no creer, te volvés seguidor del diablo y por ende te vas a donde él a donde él va a estar, a ustedes. Y hablamos de todo esto, ustedes, porque es ese contraste nuevamente entre la vida y la muerte. O sea, la muerte espiritual, eso es la ausencia completa y absoluta del Señor. O sea, Dios quien hizo los cielos y la tierra, Dios quien es amor, justicia, verdad, misericordia, todas las características del Señor. El infierno es exactamente el lugar donde no hay ni una gota de eso. Y aparentemente, la parte más tormentosa es que creo que vas a poder estar muy consciente de lo que pasó, de lo que estás viviendo, y no va a haber marcha atrás. Entonces, ciertamente uno no sigue al Señor por miedo a eso, lo hace por amor a Él, pero uno sí tiene que estar consciente de realmente el impacto de la ausencia de eso, ¿verdad? Y creo que es valioso, pero digo, uno, como lo hemos dicho varias veces, como decía Pablo, reevaluar, reconsiderar nuestra propia fe, ¿verdad? Que acordemos que en Juan le damos y le damos con la fe, ¿verdad? O sea, es con realmente creer. Y del otro lado es entender la consecuencia a dónde nos iríamos. ¿Y qué de aquellos que no creen a ustedes? Esta es la paga del pecado, es muerte. ¿De qué muerte se está refiriendo? Ese tipo de muerte. No es la muerte de que la separación del alma con tu cuerpo. O sea, la muerte terrenal lo que hace es, te hace más evidente el mundo espiritual que hay detrás. Eso es lo que hace, porque te lleva a él de una forma directa. Pero lo que realmente no puede revertir es la muerte espiritual, ¿sí? La muerte terrenal, de hecho, dice que los muertos resucitarían primero en el día de la venida a ustedes. O sea, para eso hay solución. Para lo otro también, siempre y cuando estés en la tierra. Porque estando muerto a nuestros pecados, si uno le entrega la vida al Señor, uno resucita con Él y no vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ya fuimos condenados. No es como que cuando te morís o cuando estás enfrente del Señor vas a ser condenado y juzgado. No, no. Tú ya fuiste condenado. O sea, tu sentencia es muerte. Pero si uno entrega al Señor, la logra revertir porque la entrega a Él. Y tenemos el concepto de la sustitución, ¿verdad? Ustedes. Pero avancemos porque vamos a entrar justamente a eso. Lo dice, por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Pues este que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, pues porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Acá vamos a ver 4 elementos. ¿Cuáles son las características básicas del no creyente que le ganan su ticket al infierno? ¿Ah? Suena fuerte, pero creo que hay que estar bien consciente porque al identificar qué tengo que hacer para ir al infierno, vamos a concluir que no tengo, o sea, sí que tengo que hacer para ir al cielo, ¿verdad? Número 1, creerse justo. O sea, cuando ellos comienzan con casos de suicidar, puesto que dice a dónde yo voy, ustedes no pueden ir, se están burlando. O sea, estemos claros que lo que están haciendo se están burlando, no es una genuina reflexión donde dice, ay, ¿por qué no se irá? Porque se va a suicidar. Acordémonos que según Josefo, el pecado mayor que le daban los judíos era el suicidio.
sea, lo consideraban el peor de los pecados, el suicidarse a ustedes. Entonces, lo comienzan a denigrar diciendo, ok, lo que pasa es que como va a ir tan lejos en suicidarse, ellos decían que en el Hades había como dos grandes segmentos, el Hades normal, donde estaba el rico, y habían cuevas y como lugares secretos más profundos, más oscuros, más tormentosos, que estaba reservado para los suicidas. Entonces, por eso decían, como te hacía el lugar más refundido del infierno, por eso es que no podemos alcanzarlo. O sea, se dan cuenta cómo se burlan de nuestro Señor creyéndose ser justos. ¿Sí? O sea, por eso se burlan, porque es, yo soy justo, tú no. Yo tengo la verdad, tú no. Veamos si nos dice Pablo en Romanos 1, 21, 23. Romanos 1, 21, 23. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por supuesto, ¿cuál es el antídoto? Creerse justo. El antídoto es saber que soy pecador. Qué importante tener esa humildad, porque nos hace la diferencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos hablaba del fariseo y del publicano? El fariseo, chica, de pie oraba y le decía, Señor, gracias porque no soy como aquel, hago lo que tengo que hacer, gracias porque soy el que debería de ser, ¿va? ¿Qué hace el publicano? Señor, perdóneme, no soy digno ni aún de alzar mi mirada a ti. Y esto es constante, ¿va? Ustedes no es como, no es que yo soy salvo, entonces yo soy justo. Justificado sos. ¿Verdad? Qué diferente. Justificado conlleva el concepto de por alguien más. O sea, justificado por el Señor. Pero nosotros somos pecadores que tenemos acceso a esa justificación y esa mentalidad es la que cambia porque nos genera humildad. Nos pone en la justa dimensión. No hay mayor problema que creer algo que no es. Y cuando uno es la realidad, o sea, no es para hacernos de menos, pero es la verdad. Somos pecadores que necesitamos un Salvador. Exactamente lo que decía el publicano. O sea, miserable de mí, decía Isaías a ustedes, porque mis ojos han visto al Santo. Y yo soy de labios inmundos que vive en un pueblo pecador. O sea, yo estoy rodeado de pecado y ante la santidad del Señor puede ser fulminado. Y qué importante tener eso en mente a ustedes. Entonces, el primero elemento que me permite irme directo al infierno, creerme justo. 2, ser del mundo. El Señor le dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. O sea, ¿qué es ser de este mundo? Aferrarte a lo que es del mundo. Creer que esto es. ¿Verdad? No por eso vamos a sobre-espiritualizar todo a ustedes, pero creer que estás diseñado para morir, nacer, crecer, casarte, tener familia y morirte. Eso es una mentalidad del mundo. Y pensar que lo único lo que ves es, ¿verdad? Lo que algunos se aferran y llaman que es ciencia. Porque si lo puedes palpar, entonces es. Yo siempre me encanta decirle a esa gente, ¿y qué del amor? ¿Cómo palpás vos el amor? ¿Cómo palpás la moral? Esos son conceptos que no son palpables. De hecho, son del alma, ni siquiera son espirituales. El amor sí, ¿verdad? O sea, lo digamos a nivel espiritual, pero ¿cómo le haces para tener una mirada mucho más profunda? Porque si uno tiene una, o sea, seamos bien sinceros, ustedes, si tienes una mirada del mundo, ¿qué buscas? Ok, vas a buscar esa seguridad económica, ¿no? Porque es algo que te permite vivir bien. Vas a buscar salud, porque una vez que se acaba, game over aquí en la tierra, ustedes. Vas a busca placer. O sea, porque si esto se acaba acá, es una vida finita. Y asumiendo que es una vida finita, la verdad que sí hace sentido ser egoísta. Hace sentido buscar únicamente el placer. Porque eso se acaba. Pero ¿y si no? ¿Y si no se acaba? ¿Y si realmente hay un mundo espiritual que es la base de eso mundano que vivimos? ¿Qué diferencia nos hace? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo? Si ustedes tienen una mirada mundana, es el segundo ticket para irse directo al infierno.
porque no están apreciando lo que es el mundo espiritual. Pablo nos dice en Colosenses 3, 2 y 4. Colosenses, cualquier cita que se me escape a ustedes, que no logren apuntarla, sin pena me interrumpen. Colosenses 3, 2 y 4. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ustedes han muerto. Dice, ustedes no van a morir, ustedes han muerto. ¿Sí? Y su vida está escondida en Cristo. O sea, mientras vivimos en esta tierra, tenemos que estar sumergidos en el Señor para vivirlo. Entonces, naturalmente, ¿cuál es el antídoto? Ser del reino, ser del mundo espiritual, ser un agente espiritual acá. No es lo mismo creer que soy del mundo y que me voy para allá, sino la clave es entender que yo fui nacido de nuevo en el mundo espiritual a través del sacrificio de Cristo y vengo a hacer luz acá. Porque entonces se dan cuenta que el mundo espiritual de hecho funciona al revés. O sea, el proceso de vida en el mundo es mucho más trágico que el del espiritual. Porque el de la vida en el mundo comienzo en el nacimiento a la muerte. O sea, paso por mis mejores años como niño y luego, pues ya, me voy volviendo más sabio, vamos a decirlo de una manera elegante, y luego me voy degenerando hasta morirme, ¿sí? En el mundo espiritual es exactamente lo opuesto. Comienzo de la muerte a la vida y voy comenzando a ver, o sea, comienzo ciego, comienzo todo torteado a ustedes, y luego voy recuperando la vista hasta llegar a la plenitud y nunca se acaba. O sea, vemos el contraste, ¿va usted? Entonces, ¿cuál es nuestra mirada? Porque a veces decimos, tenemos miedo a la muerte física. Eso es, perdón, va ustedes, es que eso es visión del mundo. Cuando Jesús estaba a punto de fallecer y dar su vida por nosotros en la cruz, dice que él estaba orando, estaba muy tenso por lo que iba a pasar, no por lo mundano, sino por lo espiritual. Porque él dijo, es necesario que yo viva la muerte espiritual por ellos. Eso es lo que le angustiaba, no la muerte. O sea, él sabía que, sabía lo que iba a suceder, era, y lo vamos a ver más adelante, porque él cargó con nuestros pecados, entonces fue destituido él mismo de la gloria de Dios por nosotros. A eso le tenía pánico, a eso. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? O sea, por eso se llama el temor del Señor, ustedes, porque es poner esa reverencia, ese temor, ese fuerte respeto en donde se debe. No es que tenemos que hacernos suicidas porque la vida en esta tierra es un regalo del Señor, pero tenemos que tener una mentalidad de lo que realmente me viene a preocupar es vivir espiritualmente y eternamente separado de mi Señor. Eso me debería preocupar. Sigamos, punto número 3, vivir sin fe. Porque yo les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Sabemos que dice, no creen que yo soy, ese yo soy es la referencia al Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, es vivir sin fe, vivir sin tener esa conciencia, le llamaría yo, de quién es el Señor. Esa creencia profunda de cómo funciona esto, ¿sí? Un poquito, los que han visto The Matrix, ¿va ustedes? Es saber que el mundo análogo que estás viviendo no es la realidad. O sea, sí existe, sí es real, pero hay una realidad más profunda que domina y gobierna eso. Justamente lo que le está hablando a ustedes en Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Y es fascinante. Vamos a ver la regla que nos ponen ustedes. O sea, entonces uno dice, alarán, entiendo que soy pecador, que soy condenado a muerte. No solo la muerte física, porque esa no la endosó Adán, a ustedes desde el principio en la caída, sino que la espiritual, y lo que me basta es creer que Jesús es Dios. Entonces, o sea, que Jesús es Dios y vino al mundo. O sea, eso automáticamente me fuerza a creer que hay un mundo espiritual en el cual yo pertenezco y fue rota la relación y que la forma para restablecerla, hay un deseo para restituirla, es a través de creer. O sea, se dan cuenta la importancia que hay en qué es lo que yo creo. ¿A vos qué te importa lo que yo creo? Si problema mío es. O sea, ciertamente problema tuyo es.
pero no entendemos el poder que hay detrás de lo que yo no creo. De lo que sí creo y lo que no creo a ustedes. Y no por eso yo voy a convencer a la gente. ¿Qué tan? O sea, entonces, en el prematrimonial con mi esposa siempre decimos a ustedes, es difícil cambiarse uno mismo. ¿Qué andas esperando cambiar al otro? O sea, ni te hagas bolas. ¿Qué andas esperando cambiar a una mujer? Llévate a ese reto, ¿ah? Porque al final de cuentas, o sea, lo hago en broma, por supuesto, a ustedes, pero nosotros no podemos cambiar el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque es algo demasiado profundo, es algo demasiado poderoso. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso hay que rogar al Espíritu Santo por la gente, porque Él es quien convence de pecado, juicio y justicia. No nosotros, todos somos herramientas. O sea, no, nos empezamos a decir a lo loco que vamos a ir a hablar, sino, Señor, bueno, hagamos el trabajo. Yo quiero ser herramienta tuya porque sos tú el que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo o sea, estoy viviendo en este mundo y yo tengo esa fuente de vida que tiene el Espíritu Santo, de esa visión. O sea, yo me imagino así como que desde afuera nos ven y analizan nuestro corazón, ven todo porque lo ven de una forma espiritual, ¿verdad? Entonces no puedo vivir sin fe. Y el cuarto elemento, ustedes, es aquellos que tropiezan sobre la cruz. Quiero leerles un pasaje extremadamente fuerte. Creo que ya lo hemos leído en este estudio, que está en Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente, o sea, el tropiezo sobre la cruz es ignorar la cruz, o sea, estar consciente que ahí está, pero que no nos pese a ustedes. Es como, sí, hombre, es que me cuesta atacar este pecado que tengo, pero bueno, iremos poco a poco, ¿no? Como que fuera poca cosa. Porque si continuamos pecando deliberadamente, leemos en Hebreos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, los que no tienen la cámara, hay mínimo con los emojis. ¿Quiénes de nosotros ya recibimos el conocimiento de la verdad? Que levante la mano. Ahí con los emojis. La mayoría de los que no, vamos a hacer la oración de salvación al final. ¿Okay? O sea, a todos los que levantan la mano, a ustedes aplica. O sea, de ustedes está hablando aquel autor. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. O sea, si continuamos pecando deliberadamente y ya recibimos el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros mismos, si la ley, qué fuerte es, va? O sea, qué dura, si solo por deshonrar a tus papás te mataban y apedrados, o sea, ni siquiera así como una cosita que te noqueaba y ahí te ibas, ¿va? No era pedreada, una cosa así terrible. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Si tú ya tienes eso, deliberadamente pecas, es decir, intencionalmente, conscientemente, sabiendo que está mal, vas y te adulteras, te metes con alguien que no es tu esposa, conscientemente entras en actos de corrupción, sos equivalente a aquel quien escupe a la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Es como, sí, hombre, o sea, ni modo, o sea, ¿a qué le tocó? Ahora ustedes, yo solo de decirlo, se me mueve el estómago. O sea, hay algo que no me deja hacer. Uno dice, pero a veces uno sí peca. Sí, pero la pregunta es si es deliberado. O sea, acá está enfocando en aquellas cosas que premeditadamente estás haciendo. Ciertamente uno puede llegar al trono de la gracia, arrepentirse y recibir de nuevo el perdón del Señor, ¿no? Ustedes. Pero qué fuerte es ese concepto de pecar deliberadamente. Si pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no sé si le leían eso a ustedes de jóvenes. A mí sí, a ustedes de chiquito. Y pensando otra vez esto, es que me impacta a ustedes.
Me impacta lo que es por tener por poca cosa la cruz, darla por sentada, abusar del regalo. Ciertamente no quedará inmune. Hablando de inmunidad en Guatemala, ustedes, el Señor es un juez justo. Y no, el objetivo no es darnos miedo en el mal sentido, sino conciencia. ¿Qué es realmente la muerte? ¿Qué es lo que realmente nos va a llevar esto? Sigamos en el 25. ¿Tú quién eres?, le preguntan. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba el Padre. O sea, acá sigue la burla. Sigue la burla y le dicen: ¿y vos quién crees que sos, pues? Para hablarnos así. ¿Cuántas veces uno dice: es que esos fariseos y se les va la onda, pues? O sea, chavos más locos. O sea, está Jesús enfrente. ¿Qué les pasa? ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo teniendo al Espíritu Santo dentro de ti? Y que te comienza a redarguir así como: ya. O sea, tenemos la errónea imagen del angelito y el diablito en nuestros hombros. Así como: cállese, ya mañana platicamos. No. Estás hablando del creador del universo, de quien tenés el privilegio de tener su Santo Espíritu dentro de vos, como para andarle uno hablando así y no escuchando. Es no tener conciencia a quién te está hablando. Es lo que nos dice el Señor: si tú me amas, me obedeces. ¿Por qué? Porque si me amas, vos no puedes amar a nadie que no conozcas. Y si no conoces y dimensionas quién es Dios y no lo obedeces, entonces no, es que no estás entendiendo quién soy entonces, man. Y si no entendés quién soy, es imposible que me ames. Yo se los juro a ustedes, hasta estudiando esto, terminé de entender ese concepto. Déjenme repetirlo porque a mí me abrumó. El Señor dice: si tú me amas, me obedeces. Y así como, o sea, la primera reacción, honestamente, es como que al pelo, pues, es como que mi esposa me diga eso. O sea, sí la amo. Pero yo no la ando obedeciendo en todo, pues, o sea, en el amor del Señor, ¿no? Ustedes platicamos, discutimos, nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, pero no es como que palabrita que dice, palabrita que hago. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Si tú me amas, obviamente me conoces, ¿verdad? Y si me conoces, has mínimo hecho el intento de dimensionar quién soy. ¿Sí? Yo, ¿por qué no obedezco en todo a mi esposa? ¿A ustedes? Cualquier pregunta y todo, ustedes dicen que sí. Yo dije lo contrario. Esta parte de la grabación la vamos a eliminar. Con mucho gusto, Rafa, con mucho gusto, yo me encargo de eso. No, ustedes. Vamos a hacer un paréntesis, es que ustedes lo saben, ya en los temas familiares, cuando tenés de aliado a tu suegro, ya todo se puede, ya todo se puede. El yerno entra al rescate cuando lo ataquen y el suegro entra al rescate cuando atacan al yerno. Es código 300, ¿va? Mucha esa parte hay que entenderla. Esa es la fórmula. Entonces les decía a ustedes, la verdad es que ya me perdí. Lo que pasa es que lleva semanas abandonándonos el Antulio. Ustedes, aquí está el nieto esperando un colazo en la moto. ¿Va? Ustedes, hasta yo que no me gustan, estoy esperando el colazo. Ay, Dios, Rafa. Entonces, bueno, Pues, pero solo para, ya que interrumpimos ahí el tema, qué impresionante, vamos, que al final, ahorita que dijiste esa herencia que nos dejó Adán, ¿verdad vos? O sea, esa herencia nos permite tener claridad que ese ticket, digamos esos 10 puntos de ticket o los que sean, ya los tenemos ganados, o sea, 100% ya estamos, o sea, estamos hechos, ¿verdad? O sea, sin Cristo, esos 10, ese orgullo y todo lo que vas a estar enseñando, ya está ahí, vamos, por cuanto todos pecamos. Es que eso es vital entenderlo, y a veces es por sencillo que parezca, siempre creemos que tenemos que añadirle algo a la gracia de Dios, vamos, que por cierto es un regalo enorme, pero sí lo hace uno que pensar, lo pone uno en qué pensar. A mí me impactó la parte de la llama particular de Lázaro, vamos, Lázaro el rico, vamos.
una llama particular que cada uno nos correspondía. Eso a mí me ha hecho quebrantarme muchas veces, ¿verdad? A ustedes, porque es lo que nos tocaba. Pero bueno, sigamos. No, buenísimo. Y acá echa la medida a ustedes. Y regresando al concepto de amar y obediencia es, ¿por qué yo no obedezco a mi esposa, por ejemplo, en todo lo que ella me pide o dice? Porque sé que es humana, sé que no tiene toda la información. A veces no conoce lo que estoy viviendo. Es precisamente eso que probablemente la persona en esta tierra humana que más me conoce. Pero sé que no es perfecta. O sea, y háganse la pregunta, ¿por qué no obedezco a alguien? Porque él no conoce todo. O sea, sí, puede ser muy sabio, pero tampoco para tanto. Apliquemos ese principio al Señor. ¿Qué tanto te conoce el Señor? ¿Qué tanto sabe el Señor? ¿Qué tanto vela por Él? ¿Qué tanto te ama? Porque si realmente, aquí es como la samaritana a ustedes, si tú supieras el don de Dios y quién es que te habla, o sea, si lograras dimensionar eso, entonces me obedecerías. Eso es lo que el Señor me está dando. Eso es lo que el Señor nos está reflejando hoy a ustedes y por eso es tan importante conocerlo, profundizar en Él, amarlo, porque la obediencia entonces ya no se vuelve carga, se vuelve consecuencia natural. Porque no es como, es que más chilero vivir por placer y todo. Y cuando entender el espíritu, no es que el Señor es como, ya entendí que, o sea, eso no me aporta nada y hay cosas mucho más valiosas, mucho más eternas a las que yo realmente tengo que vivir, ¿verdad? Ustedes. Entonces, le dicen, ¿tú quién eres? ¿Ah? O sea, después de todo lo que hizo el Señor, o sea, acordémonos de que el Señor ha hecho milagro tras milagro tras milagro. Juan mismo en el 21:25 nos dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. O sea, acordemos que Juan escribió este evangelio para que creamos, o sea, escogió unos, hizo una estructura definida para mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, su objetivo no era relatarnos todos sus milagros, ¿sí? Ya, después de todo lo que hizo, entonces se tienen que decirle, ¿y vos quién sos, pues? O sea, sigue la burla, sigue ese reto. Yo al final, hasta ver cómo Jesús les contesta, digo, qué paciencia, qué misericordia. O sea, yo creo que tenía ya un poco molesto, pero ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, porque justamente Él no siendo como Adán a ustedes, porque no pecó, es el único digno de juzgarnos. Pero aquel que me envió es veraz. O sea, y las cosas que oí de él, estas digo al mundo. O sea, tiene toda esa paciencia, esa misericordia para seguir explicándoles. Y esto se vuelve verdad la profecía que vemos en Isaías 6, del 9 al 10, a ustedes que dice, y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Qué importante esto a ustedes. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Y esa es la parte que nos toca a nosotros, a ustedes. Es arrepentirnos. No es cuestionar, así como, ¿qué es esto? Pues, o sea, cuando básicamente aquí el mensaje que me cala, el Espíritu Santo me habla a ustedes es, cuando uno peca y siente el redarguir del Espíritu Santo, y dice, no, hombre, pero yo voy a tratar de no hacerlo tanto, pues. Pero no esa carga, no ese arrepentimiento profundo en tu corazón, no sos curado y no ves. O sea, no ves, no oís, no entendés con tu corazón. Eso es la muerte. Eso es la muerte. No tener ese espíritu dentro de ti y realmente poder ver, sentir como debería de ser. ¿Ah? Sigamos en el 28, dice, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Ciertamente está hablando
la crucifixión y cuando Él va a ser resucitado a ustedes. Y es entender, o sea, todo lo que el Señor está diciendo es, ok, es que esto o sea, ustedes creen en Dios, pero han mundanizado a Dios. O sea, déjenlo a Él en su trono y elévense ustedes a Él. No traigan a Dios a la tierra, sino elévense ustedes al reino. Como dice en Filipenses 2, 6 al 8. Hablando de Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús vino del cielo a nosotros para llevarnos de regreso. Dejemos de tratar de traer los de regreso a la tierra. Es el chiste que nosotros vayamos, no que Él venga más. O sea, viene, por supuesto, con el Espíritu Santo a redarguirnos, a salvarnos a ustedes. Pero el objetivo no es que Dios te sirva y te ayude en esta tierra. Voy a reformular esto para que nos entendamos bien. El objetivo final no es que tu vida sea más placentera en esta tierra. El objetivo es que en esta vida tenga la perspectiva de lo que viene y entonces puedas obrar más libremente. ¿Sí? Yo por eso entendí, porque el quien sigue mis mandamientos, dice el Señor, y que es mi discípulo, conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. Eso es lo que realmente nos está hablando el Señor acá a ustedes. O sea, no es el clásico dicho que solo dicen conocerá la verdad y la verdad te hará libre, sino es cuando yo entiendo cómo funciona esta vida que me fue regalada, esta salvación que el Señor tuvo por mí, me da libertad. ¿Por qué? Porque ya le pierdo miedo a un montón de cosas que mundanamente le tendría miedo, comenzando con la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Porque si a mí me matan físicamente, aceleraron algo que estoy esperando. Honestamente, es que no pasa nada. Es más, gano mucho. Si al tener una situación compleja, y es difícil, ¿no? Porque nosotros ahorita estamos restringidos a nuestros cuerpos mortales, pero es, ok, si yo gano un alma, yo no lo gano. Si a través mío el Señor decide usarme para ganar un alma, por eso es tan fuerte el gozo. Porque dice, ¡ah, la gran! O sea, si uno a veces puede ayudar a alguien en cosas terrenales, como apoyo económico o algo por el estilo, genera gozo, ¿cuánto más gozo debería generarnos el hablar al Señor, que alguien se acerque al Señor y poder realmente ser lleno por Él? Porque entonces uno comienza a tomar otra dimensión de lo que realmente estamos viviendo. Hechos 2, 37, 39. Acá vemos algunos que tomaron conciencia después del primer sermón de Pedro. Se dicen, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás, hermanos, ¿qué haremos? O sea, se dan cuenta los fariseos acá, es como, yo no voy a hacer nada, pues si yo estoy montado en el macho, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse. La clave para creer ustedes es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando entendés, o sea, no es que sea un paso, es de que es lógico, es extremadamente una cosa lleva a la otra. Si yo entiendo quién es Dios, en su santidad, en su divinidad, como veíamos en Isaías 6 a ustedes, que veían los serafines, santo, santo Señor. O sea, yo tengo conciencia de quién Él es, automáticamente tengo conciencia de quién soy yo. ¿Sí? O sea, por comparación, si yo comparo la santidad de Dios contra mi pecaminosidad, ¿cuál es mi conclusión? De que voy a ser fulminado y aniquilado en la presencia de la santidad de Dios. No por maldad, sino porque la santidad de Dios es tan fuerte que me va a aniquilar y voy a perecer. Pero si lo lindo en esto es como el horno, los amigos de Daniel. O sea, entras, es que te vas a consumir, es que vas a ser consumido, porque es demasiado fuerte. O sea, vos no puedes tapar, no puedes retener ese fuego, porque el fuego está hecho para consumir, al menos que
como los amigos de Daniel, entres con el Señor. Porque Él te puede hacer que esas llamas no te toquen a ustedes. Y eso es lo que el Señor nos está hablando, ese contraste de la vida y la muerte. De esa muerte estamos hablando. No sé si me estoy dando a explicar a ustedes, lo que pasa es que me emociona tanto que a veces no puedo hacer bolas, pero terminemos en el 29 y 36. Y aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. A la hora de estas cosas, muchos creyeron en él. La primera reacción que uno puede tener en esto en el 29 a ustedes es, ¿y qué cuando estaba en la cruz? En Marcos 15:34 leemos, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Abandonó Dios a Jesús? Hagamos la encuesta. ¿Quiénes dicen, vamos a poner de las reacciones acá, pongamos un corazón a los que creen que no lo abandonó y unos aplausos a los que creen que sí lo abandonó? Vamos a ver, 4 contra 3 de los que se atrevieron a votar. 5 contra 3, 5 contra 4, 5 contra 5. Hay que hacerlo para hacerlo interesante a ustedes. Lo que pasa es que es de esos momentos donde tenemos dos versículos que técnicamente son opuestos y entendamos qué es. Dice, aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. No me ha dejado solo. Y ahí la parte del tiempo del verbo es bien importante, porque hasta ese momento no. ¿Por qué? Entonces en Marcos y Mateo también aparece, y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como habiéndose dado algo consumido, como que ya me abandonó. Y acá, amigos, lo que es importante es, Dios nunca abandonó a Jesús por desobediencia o por su pecado, sino por justamente el concepto de la sustitución. O sea, Él lo abandonó y no pudo estar más con Él porque el Señor Jesús sufrió la muerte espiritual, física y espiritual que nosotros tuvimos que haber vivido. Y por ende nos lo abandonó como nos hubiera abandonado a nosotros por nuestros pecados. Y esa parte es bien importante entenderla a ustedes. O sea, ¿lo abandonó en la cruz? Sí, sí, porque claramente dice, ¿por qué me has abandonado? Porque, qué es lo que Jesús sudaba gotas de sangre a ustedes? No era la muerte física. O sea, ahora teniendo un hijo a ustedes y otro en camino, dicen, ¿darías tú tu vida por tus hijos? Creo que todos los papás dirían como, o sea, matado de la risa. O sea, matado de la risa. Das tu vida por tus hijos. ¿Lleva eso salvación? O sea, si vengo yo y doy la vida por mi hijo, ¿yo lo hago salvo ante el Señor? No. O sea, no es eso que lo angustiaba a Jesús. O sea, siendo sus hijos, o sea, uno lo hace. ¿Qué es lo que lo angustiaba tan profundamente? Justamente esa separación y vivir la muerte espiritual por nosotros, porque eso sí es algo que él nunca había experimentado. Eso sí es algo que sí, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Pues, ¿cómo vas a hacer eso? Y es entender que eso lo hizo por amor, por nosotros, por sustitución. ¿Qué es el concepto de la sustitución para ustedes? Para ser sustituido por alguien, tengo que permitirlo yo de mi lado. Si estoy jugando fútbol y alguien me va a sustituir, tengo yo que salirme de la cancha y que entre el otro. Entonces me sustituye. Es lo mismo en la vida a ustedes. Si quiero que el Señor me sustituya en mi vida, en el trono de la gracia, tengo yo que quitarme. Tengo yo que morir a mí mismo y que entre Él. Eso fue lo que pasó con los amigos de Daniel a ustedes. Regresando a esa parte. ¿Ya? Sí, estoy dispuesto a morirme. Estoy dispuesto a morirme antes que idolatrar a esa estatua. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Dale pues. O sea, es una mezcla de tener la disposición para
y que el Señor entra a batear por nosotros. O sea, cuando ellos entran a ese pasaje, yo les conté el orden, ¿va? Ustedes, después de Juan vamos a estudiar Éxodo, después Romanos y después Daniel. Nos faltan como 48 años, pero vamos a llegar. Cuando uno entiende ese pasaje es mucho más profundo de lo que uno cree, a ustedes. Es como, qué chido, se metieron al horno y ahí está Jesús, a ustedes. Es la representación viva del juicio de Dios. Porque vamos a pasar a ese horno, pero Él va a estar con nosotros y entonces el juicio no va a hacer lo que debería hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en Él. Es el concepto de la sustitución. ¿Y qué te genera eso? Ustedes, si no algo que te conmueve y dices, a la gran, o sea, qué fuerte el regalo que me están ofreciendo, completamente inmerecido. Y lo que decía Cabal Tulio a ustedes, que es bien importante. O sea, ¿qué puedes hacer vos para restituir tu relación con el Señor? Nada. Nada más que recibirla. Y al recibirla, ¿qué pasa? Me arrepiento. Porque entiendo realmente lo que está pasando. 2 Corintios 5:21, Pablo dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y por eso es tan importante entender. Por eso lo que la palabra dice es insensatos. O sea, la palabra favorita es eso, es el que no cree, el que es necio. ¿Verdad? Esa parte es bien importante. O sea, tan importante decir, lo que la gente y nosotros mismos hemos tenido por momentos es necedad. O sea, qué necios son. ¿Por qué no quieres entender? Y el entender nuevamente me lleva a arrepentimiento, me lleva a amar, lo cual me lleva a obediencia. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. O sea, pongamos ese versículo que seguramente hemos leído, pero bajo este contexto. Presenten sus cuerpos como sacrificios vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo, sino se transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa renovación de la mente, ¿qué es? Es entenderlo, es buscarlo. Y decir, cada vez, o sea, uno se sabe las características. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios está por todos lados, Dios es amor. ¿Pero lo has vivido con Él? ¿Quiénes de ustedes conocen a Donald Trump? Por dar un ejemplo. La verdad es que lo más probable es que ninguno. Sabemos quién es. Hemos leído lo que dice la prensa, hemos visto algunos discursos, pero ¿lo conocemos? ¿Realmente lo conocemos? Ahora déjeme hacerme la misma pregunta. ¿Quiénes de nosotros conocemos a Jesús? ¿O será que solo hemos leído de Él, hemos escuchado de Él? Y es que chilero, pues. Es diferente saber que Dios es amor a haber entendido y vivido el amor de Dios. No es lo mismo. Ya yo conocía a mi esposa, sabía que era genial, que era linda, pero ahora que estoy casado con ella, o sea, lo vivo en carne propia, ¿me entienden? Lo mismo es con el Señor ustedes. Termino con esta. Cuando estaban en el monte del Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos, los israelitas decían, no nos vamos a acercar, no vaya a ser que muramos. Es lo que el Señor te está llamando, a que te acerques. Pero voy a morir, o sea, voy a morir a todo lo que yo vivía en la tierra y todo. Sí, exactamente eso. Y lo que pasa es que uno no logra ver lo que viene después, porque lo que viene después es sustancialmente mejor. Entonces es como el cambio, el trade-off, como dicen los gringos, ustedes, el intercambio que me están ofreciendo es que es una ganga. Lo que pasa es que a veces no vemos lo que está al otro lado. Esa es la fe. Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa parte que no se ve, ahí entras por fe. Es un concepto, pero realmente no lo has vivido. ¿Cómo lo vi? ¿Cómo le entro? Por fe. Entonces ustedes, sé que vimos pocos versículos, pero
creo que es clave ir avanzando con eso que nos dio el Señor, porque es tan profundo, o sea, es tan profundo que hay que ir poco a poco, dejarlo digerir y hoy es entender esa diferencia entre la vida y la muerte. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu grandeza. Eres tú, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Padre, cuán grande eres tú, cuán poderoso, Señor, que tan solo hablar creaste los planetas, la luna, las estrellas, el sol, Señor. Señor, no podemos dimensionar cómo un Padre tan grande, tan fuerte, nos quiere adoptar, Señor, a nosotros, Señor, que somos tan chiquitos, Señor, comparados a tu grandeza, Señor, tan pecadores, evidenciados por tu santidad, tan necios, Señor, comparados a tu verdad, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por a veces no dejarnos guiar más por lo mundano que por lo espiritual, Señor, sabiendo que lo espiritual domina lo mundano, Señor. No es lógico, Señor. Perdónanos por ser tan débiles, Señor, por ser tan necios. Pero hoy nos aferramos a ti, Señor. Queremos vivir en ti, Señor Jesús, para reflejar la gloria de aquel que nos creó, ser hechos a imagen y semejanza de Él, Señor. Permítenos, Señor, ser renovados en nuestra mente, Señor, para contemplarte, Señor, caer de rodillas, Señor, arrepentidos, humillados, Señor, para ser levantados en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos reflejas hoy, Señor. Entendemos, Señor, cada vez más ese contraste entre la gracia y tu ley, Señor. Entre la luz y las tinieblas. Y ahora, Señor, entre la vida y la muerte. Escogemos la vida, Señor. Te escogemos a ti, Señor. Te amamos y te adoramos. Tendremos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Rafa. Gracias por el estudio. Gracias por tu tiempo y cariño hacia todo este grupo. Y quiero solo aprovechar a contarles que Ricardo Argueta de 300 va a estar contactando a algunos de ustedes que hemos estado orando y sintiendo que nos pueden empezar a ayudar para los grupos pequeños. Así que se amarren los cinturones bastantes de ustedes. Los papá e hijo Esquivel encabezan la lista, así que agárrense, por favor. Amigos, es jueves de 300, Dios los bendiga. Tenemos CDL ahorita, así que nos vemos por ahí más adelante. Un abrazo a todos, bendiciones. Feliz jueves a todos. Bendiciones, amigos. Buen día.